Buenos días, ¿cómo estamos hoy? Bienvenidísimos a este último bloque de capacitaciones que vamos a desarrollar en auspicio con Exceltis. Nuestro speaker será el doctor Rubén Carrillo. La idea es que estemos todos muy atentos, muy participativos. Ante cualquier inquietud, pregunta u observación, pues la podemos manifestar vía chat o también alzando la manito y nosotros de manera muy organizada vamos a darles paso para que la manifieste. Listo. Hoy vamos a hablar sobre anticonceptivos y riesgo cardiovascular, más anticonceptivos en el puerperio, lactancia y post-evento obstétrico. Tenemos la autorización de Exceltis para hacer la grabación de la sesión y también, pues, si ustedes se encuentran en la sala, comprendemos que nos brindan su autorización para la grabación correspondiente. Si no están de acuerdo con la misma, los invitamos entonces a retirarse de la sala Zoom. Sin más preámbulo, doctor Carrillo, adelante por favor con la presentación. Muy buenos días, doctora Juliana. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Nuevamente, muchas gracias por estos espacios. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la planificación familiar. Cuando uno mira la Organización Mundial de la Salud y ellos hablan de que no hablemos tanto de anticoncepción, sino empecemos a hablar más de planificación. Y eso se enrola en el concepto que vimos en la presentación pasada y es cómo ayudamos a planificar el embarazo a las mujeres y a los hombres, porque eso es muy importante involucrar a nosotros como rol fundamental a la hora de decidir junto a la mujer, pero sobre todo la mujer en qué momento desea sí o no tener un embarazo. Entonces vamos a iniciar también con un pretest, es muy sencillo, ya les voy a colocar acá el QR, les voy a copiar el enlace en el chat, permítanme un momento, para los que puedan, pues acá está el chat y ya les voy a colocar el QR en grande para que lo puedan escanear. Ahí se los dejo en pantalla. La primera pregunta está más enfocada como al tema de tratamiento de datos personales, si lo quieren sí o no. Posteriormente, pues el perfil profesional de cada uno de ustedes. Hay una pregunta asociada a cultura general y quién fue el que ganó el Mundial Femenino, ¿sí? No el Mundial Sub-20, sino el Mundial Femenino, ni tampoco quién ganó los Olímpicos, ¿no? El Mundial Femenino, quién lo ganó. Luego la idea es preguntar sobre algunos ítems importantes a la hora de hacer una buena selección de un método de planificación. Es cuál método de los orales es adecuado en lactancia, cuál es el adecuado a una mujer con sobrepeso o obesidad y cuál es el adecuado a una mujer fumadora, vapeadora, porque vamos a hablar del tema del uso de los cigarrillos electrónicos y cómo constituyen un factor de riesgo cardiovascular y a qué población está impactando de forma negativa en nuestro país. Entonces, bueno, recuerden que Exceltis es una empresa líder en salud femenina que quiere acompañar todas y cada una de las etapas de la mujer. Mi nombre es Rubén Carrillo, médico líder de Exceltis Colombia. Y bueno, estos espacios de capacitación son fundamentales para que todos podamos aprender. Como nos decía la doctora Juliana, es importante que tengan la plena tranquilidad, que puedan participar, que nos puedan comentar, porque pues esto es un tema de trabajo en equipo, pero sobre todo que lo podemos construir y hacerlo mejor día a día. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación. Vamos a hablar de dos temas fundamentales. Voy a contarles una historia a través de la planificación. Vamos a hablar sobre todo en lo que uno debe tener en cuenta en la asesoría de un método de planificación en mujeres con factores de riesgo cardiovascular, post-evento obstétrico y recordar que el evento obstétrico pues incluye post un aborto, posparto, ya sea parto por cesárea o por parto vaginal y tristemente pues los eventos que se desarrollen como aborto, ¿sí? Y en la sesión pasada vimos cómo se denomina un aborto, qué es una muerte perinatal y qué es una muerte neonatal, porque esos conceptos son fundamentales a la hora de notificación obligatoria que debemos cumplir. Declaro mi conflicto de intereses. Yo siempre muestro esto porque estas son las rutas integrales de salud. Recordemos que estas rutas integrales de salud, hay dos que son de obligatorio cumplimiento, que es la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, que lo que se busca es acompañar todas las etapas, sobre todo en la promoción y mantenimiento de la salud, es decir, cómo podemos prevenir para que nuestra población se enferme desde los niños pequeños hasta los adultos.
y las rutas integrales de atención en salud para grupos de riesgo. Estos grupos de riesgo son las que muy bien conocemos, que son la ruta cardio-cerebrovascular metabólica, la ruta materno-perinatal, la ruta de consumo de sustancias psicoactivas, la ruta, por ejemplo, alteraciones nutricionales, son más o menos todas de las que me acuerdo ahorita las vamos a ver, pero las dos que son de obligatorio cumplimiento son la ruta para la promoción y mantenimiento de salud y la ruta materno-perinatal. Esas dos son las de obligatorio cumplimiento. Las demás sí hay que tenerlas, las demás hay que desarrollarlas, pero estas dos siempre deben estar, digamos que lideradas y coordinadas por nuestras instituciones prestadoras de salud. Ahora, ¿por qué la ruta materno-perinatal es de obligatorio cumplimiento? Porque la ruta materno-perinatal involucra a todas las demás. Es decir, una mujer con alteración nutricional, pues como vimos, yo debería llevarle una asesoría preconcepcional para disminuir el riesgo. Enfermedades infecciosas, claro, la tuberculosis, la sífilis, ¿cierto? Importante por el impacto que tiene hacia la sífilis gestacional y a la parte del puerperio, el uso de consumo de sustancias psicoactivas, tetrahidrocannabinoides, alcohol, alucinógenos, porque estos impactan de forma negativa en el riesgo, sobre todo en una mujer en estado de embarazo, y las enfermedades cardiovasculares o lo que se llama la ruta de cardio, cerebrovascular y metabólica, que acá se involucran pacientes con hipertensión, con diabetes, con dislipidemia. Esta ruta es muy importante y la primera invitación que les hago es siempre que vean una paciente, una mujer con hipertensión, con diabetes, con cualquier factor de riesgo cardiovascular, pregúntenle si está planificando o no. Y si no está planificando, aperturen la asesoría del método de planificación, porque como vimos, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para que una mujer fallezca en estado de embarazo? Lo primero es la edad, lo segundo el sobrepeso, la obesidad y los terceros las comorbilidades que ella tiene, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades inmunológicas, las enfermedades tipo artritis reumatoide, lupus, ¿cierto? Estas cortes de pacientes importantes tener y registrar su método de planificación, las rutas de cáncer, entendiendo que el primer cáncer en nuestro país es el cáncer de mama. Este mes es el mes rosa, es el mes donde levantamos todas las manos, hacemos unas fuertes campañas para prevenir el cáncer de mama en todas las mujeres, pero hay otro cáncer que también está, digamos que afectando de forma negativa nuestra calidad en las mujeres y que es el único de los cánceres prevenibles a través de la vacunación, que es el cáncer de cuello cervicuterino con su importante relación con el virus del papiloma humano. Las alteraciones visuales es muy importantes y obviamente pues todas las demás, las alteraciones en la salud bucal, en los problemas de salud mental, que esto es supremamente importante, la ruta de violencia, recuerden, y acá hago un paréntesis, recuerden que todos, hombres y mujeres, tienen derecho a una asesoría de método de planificación, ¿cierto? Pero si una mujer o un hombre menor de 14 años ya inició su vida sexual, nosotros hacemos la asesoría, pero también debemos por ley activar la ruta por sospecha de violencia de género, por sospecha de violencia o abuso sexual. Eso es supremamente importante. Bueno, cualquier mujer menor de 14 años que traiga una prueba de embarazo positiva, hay que iniciar el control prenatal, pero hay que activar la ruta por sospecha de violencia. Bueno, y en las rutas crónicas, pues encontramos el EPOC, el EPIT y demás. Bueno, entonces recuerden que esas dos son de obligatorio cumplimiento y que nosotros podemos involucrarlas en todas y cada una de las demás rutas. El concepto que siempre manejamos es que cada mujer es única, su método de planificación única, pero todo cambia cuando hay factores de riesgo cardiovascular. Eso es supremamente importante. En nuestra asesoría, en nuestras consultas, pensemos siempre eso, que el método de planificación va a depender de sus enfermedades coexistentes, de sus factores de riesgo, de qué patologías ha tenido sí o no, por ejemplo, durante el embarazo, y a partir de ahí entender que cada método de planificación es único, pero asimismo que cada mujer es única y que su asesoría debe ser única. Todo cambia siempre cuando hay factores de riesgo cardiovascular. Ya hicimos el pretest. Nos vamos a conectar con esta historia. Esta es una historia creada con inteligencia artificial. Se llama Hermione y el misterio de planificar en Bogotá, en Medellín, en Antioquia, en Cundinamarca. Vamos a ver unos datos actuales que ya los hemos repasado. Voy a repasar rápidamente las características fundamentales del ciclo menstrual. Vamos a ver la generalidad de los anticonceptivos, vamos a ver acá también la asesoría post-evento estético y posparto y vamos a ver la importancia de los factores de riesgo cardiovascular y si todas las pacientes son candidatas o no para un método que tenga carga estrogénica.
Bueno, entonces esta es Hermione, acá encontramos a Harry Potter y a su amigo Ron, pero la protagonista de esta historia y la protagonista de este excelente libro y de estas excelentes películas es Hermione. ¿Por qué? Porque Hermione es la que ayuda a resolver todos los misterios. Y esa es una capacidad que tienen todas y cada una de las mujeres en poder resolver mil cosas. A veces uno como hombre hacer una cosa y hace una, no. Ustedes tienen una habilidad impresionante para resolver tantas cantidades al mismo tiempo y hacerlo con una gran cantidad. Entonces vamos a ver esto que se llama Hermione y el misterio de planificar, ¿cierto? Situación actual ya la vimos, miro, entendimos que la muerte se da principalmente en los extremos de las edades de las mujeres, 35% de las muertes es en mujeres de 15 a 25 años, vimos que las principales causas eran los trastornos hipertensivos, las hemorragias obstétricas, la sepsis y los eventos tromboembólicos. Esta parte ya lo habíamos analizado, pero recuerden que los objetivos de planificación están orientados y están coordinados con los objetivos del milenio. ¿Por qué? Porque una mujer que está planificando me ayuda a disminuir la morbimortalidad de una mujer materna, una morbimortalidad extrema y disminuye la mortalidad infantil. Eso es supremamente importante. Otro objetivo fundamental es que disminuye los abortos seguros, los abortos peligrosos e inseguros, disculpen. Entonces, con la sentencia, pues lo que ganamos de forma importante es que vamos a generar abortos seguros, intrahospitalarios, guiados y dirigidos por profesionales de salud, pero asimismo lo que se busca es generar autonomía y respeto, equidad y poder de decisión para las mujeres, respetando siempre sus derechos sexuales y reproductivos. Y el otro objetivo fundamental es disminuir el embarazo en los adolescentes, que lo vimos en las cifras anteriores, sigue siendo una preocupación en nuestro país y sobre todo en nuestras regiones. Bueno, ¿qué pasa con Hermione? Pues que Hermione crece. Entonces recuerden que existen diferentes etapas tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces somos niños, pasamos a ser adolescentes, luego pasamos a ser adultos, lo que es la etapa de transición entre adultez y vejez, y en esta etapa se mete algo muy importante que es la menopausia, pero en esta etapa fundamental en donde la mujer desarrolla todos sus caracteres sexuales secundarios, es el paso fundamental en la pubertad. ¿Quién lidera los cambios de la pubertad? ¿Quién me ayuda? ¿Quién permite que una mujer aumente su tamaño mamario, permita crecer su hueso, ¿cierto? También el desarrollo, el ensanchamiento de las caderas y que presente su primera menstruación. ¿Quién lidera todos estos cambios? ¿Qué hormonas están involucradas en este proceso? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Alguien que escriba, alguien que quiera participar? Pues estos cambios son fundamentales, son liderados por tres hormonas: la progesterona, la testosterona, pero sobre todo los estrógenos. Entonces los estrógenos son los que permiten inicialmente mayor absorción de calcio, mayor absorción de vitamina D para que los huesos y los cartílagos puedan crecer. Pero asimismo, el estrógeno es fundamental para la redistribución de la grasa. Entonces, los estrógenos, ¿qué permiten en la mujer? Y eso es supremamente importante, que haya aumento del tamaño mamario, que haya el desarrollo de la glándula mamaria, la redistribución de la grasa. La grasa en una mujer adolescente, principalmente en esta tormenta hormonal, se localiza en la parte de las piernas, en la zona de los glúteos, en la zona de las caderas. Por eso una mujer en menopausia, esa grasa, ¿dónde se localiza? Pues nuevamente en la zona abdominal, y muchas veces la percepción de la mujer es que está teniendo cambios en el peso y sí, realmente se pueden presentar. Pero en esta etapa fundamental, todo el desarrollo es clave. Y vuelvo a generar el concepto de una mujer en edad reproductiva. La edad reproductiva de una mujer inicia con la menarquia, que es gracias a la pubertad, y termina con la menopausia. Esa es la edad reproductiva de la mujer. Y en esta edad reproductiva de la mujer, todas y cada una de las mujeres deben acceder de forma libre, de forma consciente, evaluando riesgos-beneficios de cuál es el mejor método para cada una de ellas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que queremos es disminuir el embarazo en adolescentes, que las adolescentes puedan conservar sus metas, porque vimos que un embarazo en adolescente, en niñas de 15 a 19 años, si tienen un embarazo ahí, tienen hasta 20% de volver a quedar en estado de embarazo. Y eso afecta pues nuestras economías y obviamente nuestro desarrollo tanto integral y familiar para todas y cada uno. Voy a repasar rápidamente el ciclo menstrual. Recuerden que el ciclo se llama ciclo porque miren, las hormonas no son constantes, sino tienen unos picos y unos valles, ¿cierto? O sea, las hormonas no se mantienen estables. Se llama menstrual porque inicia y termina con la menstruación. La primera parte del ciclo, ¿sí? Se llama fase folicular y la segunda se llama fase lútea. ¿Por qué es importante estas dos fases? Porque esto es lo que determina inicialmente la parte que es la ovulación,
pero posteriormente nos va a desarrollar es que si ese óvulo fue fecundado, pues entra en la etapa del embarazo y los controles prenatales, pero si no, pues obviamente va a haber un desarrollo de la menstruación. Asimismo, se desarrollan dos partes, que es el ovario, que es la parte superior, y obviamente en el endometrio y toda la parte de la primera capa fundamental de nuestro útero. Entonces, ¿qué sucede en este ciclo? Rápidamente lo que hace es que generalmente en cada mes se reclutan de 25 a 30 folículos, uno solo gana esta competencia y madura. ¿Quién permite la maduración de este folículo? Principalmente la carga estrogénica, ¿sí? Pero ¿quién permite que nosotros podamos generar una liberación de estrógenos? La hormona folículo estimulante. Entonces, por eso ven acá un piquito importante de folículo estimulante, porque ella lo que hace es la producción de estrógenos, ¿cierto? ¿Para qué? Para la maduración de ese folículo. Luego este folículo está totalmente maduro. Eso es fundamental. Al estar maduro, pues esta cápside ya está lista para la ovulación. ¿Quién es el encargado de la ovulación? La hormona luteinizante. El pico de la LH es el que permite la ovulación. Por eso, cuando no hay pico de LH, cuando la LH se mantiene constante, pues no hay ovulación y una paciente puede presentar ciclos muy largos o entrar en amenorrea sin estar con un método de planificación hormonal. Después de esta ovulación, esta cápside se llama cuerpo lúteo, por eso se llama fase lútea, y este cuerpo lúteo, la principal actividad es que es producir la progesterona y en menor cantidad la testosterona. ¿Por qué se produce más progesterona? Porque la progesterona es la encargada de mantener un endometrio bien vascularizado, un nido adecuado, por si hay esta ovulación y sobre todo hay esta fecundación, pues llegue y encuentre un nido idóneo, adecuado, pertinente para que el bebé pueda crecer y llegar a un feliz término. Ahora, si no hay fecundidad, ¿cierto? Las hormonas, tanto la progesterona como la testosterona, descienden y se presenta la menstruación. Esto es normal. Nosotros, ¿qué hacemos básicamente con los métodos hormonales? Pues con los métodos hormonales lo que evitamos es que una mujer ovule y que una mujer no tenga un endometrio adecuado. Eso lo logramos ¿cómo? Pues manteniendo cargas estables de estrógenos y progesterona, si es un método combinado, o un método de solo progesterona. Eso es como nosotros lo logramos, ¿cierto? ¿Existen métodos de solo estrógenos? No, no existen métodos de solo estrógenos, ni tampoco se puede hacer una terapia de reemplazo hormonal solo estrogénica, excepto si la mujer no tiene útero. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un método de solo estrógenos, lo que puedo generar es una hiperplasia endometrial y posteriormente puede generar un riesgo de cáncer de endometrio, ¿cierto? Cuando yo utilizo métodos de estrógenos y progesterona, la progesterona contrarresta este efecto estrogénico, pero también existen métodos a base de solo progesterona. ¿Yo qué logro? Generar cargas estables. Y si hay cargas estables, pues no hay pico de estrógeno. Si no hay pico de estrógeno, no hay maduración folicular. Si no hay maduración folicular y no hay pico estrogénico, pues no hay pico de LH y no va a haber ovulación. Si no hay ovulación, no hay cuerpo lúteo y no va a haber un endometrio adecuado. ¿Yo cómo lo puedo mantener? Pues con píldoras que puedo tomar 21 días, descanso 7, ¿cierto? Píldoras que tomo 24 días, descanso 4, o con métodos inyectables que se aplican mes a mes, o con tipos de dispositivos, ya sean implantables o dispositivos intrauterinos. Pues lo que yo hago es esto, generar cargas estables, generar un bloqueo del eje hipotálamo hipófisis ovario, que este bloqueo es reversible. Eso es supremamente importante entenderlo porque los métodos hormonales son altamente reversibles, no producen infertilidad. Eso es clave, eso ya está estudiado, las últimas revisiones sistemáticas lo han avalado y eso es fundamental explicárselo a la paciente. Lo que uno busca es que, pues que ella no pueda quedar en estar del embarazo si no lo está buscando. Bueno, entonces esa es la base fundamental. Si uno entiende esto, entiende cómo actúan los métodos hormonales. Y hay otro concepto importante, porque si la paciente viene tomando una píldora 24 días y descansa 4, pues esos 4 días de descanso, estos 4 días de descanso, va a tener es un sangrado por deprivación de hormonas, no va a tener una menstruación. O si toma 21/7, esos 7 días va a tener un sangrado por deprivación de hormonas. Hay métodos que no tienen sangrado por deprivación de hormonas y eso hay que explicárselo de antelación a la paciente, porque si yo le explico a ella, mire, este método lo que va a generar es que tú no vas a ovular, tú no vas a tener un endometrio adecuado, y por tal motivo no vas a tener una menstruación. Ah, pero ¿por qué el otro sí lo produce? Porque ese otro método, llámese píldora, llámese inyección mensual, llámese cualquier otro método, puede generar un sangrado por deprivación de hormonas, no una menstruación. Entonces, esos dos conceptos son claves explicarlas a nuestros pacientes.
qué es la menstruación, pero también qué es un sangrado por deprivación de hormonas. Eso es fundamental y cuando uno le explica en 1 o 2 minutos a la paciente, lo que ha demostrado los estudios y la Organización Mundial de la Salud es que la paciente se adhiere mínimo 1 año a su método de planificación. Eso es cuando yo hablo y digo que los métodos de planificación no compiten por eficacia. Todos los métodos son altamente eficaces. Los métodos de planificación compiten por seguridad y por aceptabilidad. Siempre que piensen en la asesoría, piensen, uno, si ese método es seguro para su paciente y dos, si ella está aceptando utilizarlo. Si uno evalúa estas tres cosas, la paciente se adhiere con una alta probabilidad, por lo menos a 1 año, a este método de planificación. Finalmente, ¿cómo se explica el ciclo menstrual? Pues es una carrera de postas. Si no hay pico estrogénico, pues no hay pico de LH, no hay ovulación, ¿cierto? Si no hay ovulación, pues ya lo vimos, no va a haber un cuerpo lúteo ni un endometrio adecuado. Ahora, ¿qué pasa con Hermione? Pues que Hermione entra a su adolescencia, genera su despertar sexual también, y en esta historia, ¿ella qué hace? Pues empieza a tener atracción por un hombre. ¿Puede tener atracción por una mujer? Por supuesto que sí. Independientemente de su deseo o atracción, todos hombres y mujeres deben tener asesoría de método de planificación. En esta historia, pues Hermione empieza a sentir gusto por Ron, ¿cierto? Y Ron que le dice, oiga, Hermione, pues yo quiero tener la pruebita de amor, yo quiero iniciar la vida sexual con usted, ¿cierto? Y aquí es donde yo vuelvo y pregunto. Y quiero que participen también en esta pregunta. ¿Cuál es el método de planificación más utilizado en Colombia? ¿Cuál creen que es ustedes? Cualquiera puede abrir el micrófono o me escribe. ¿Cuál creen que es el método de planificación más utilizado en Colombia? Del día después. El método más utilizado en Colombia es el POSDEI, pero no es Muy método bien, certificado. muy bien. La respuesta es correcta. Y tristemente es el método de planificación de la pastilla de emergencia, ¿sí? Y recuerden que ese es un método de planificación de emergencia, pero no es duradero en el tiempo. Entonces, si Hermione va a iniciar su vida sexual con Ron, la mitad de ellas, casi de un 60 a un 70%, no utilizan método o no se asesoran, no piden una cita. Oiga, no, Ron, espere un momento, antes de iniciar nuestra vida sexual, pues es que con una sola relación sexual puede quedar en estado de embarazo. Si no nos cuidamos, pues vamos a tener un embarazo no deseado, no planeado, ¿cierto? Pero lo que están haciendo es, tienen sus relaciones sexuales, existe la pastilla del día después, perfecto, yo me la tomo, ¿sí? Pero eso es un método de emergencia, no para usar en el tiempo. Todas las personas, el más utilizado tristemente es esta pastilla del día después, que sirve como un método de emergencia, pero no es duradero en el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que básicamente ya le dice, pues necesitamos planificar y ojalá todas fueran Hermione y esta es una educación muy importante. Mire, hablar de métodos de planificación no es inducir las relaciones sexuales. Hablar de suicidio no es inducir los suicidios, ¿cierto? Lo que hace es que hombres y mujeres tomen decisiones de forma empoderada, de forma de que sean conscientes y que sobre todo no asuman riesgos porque no hay que asumir un riesgo en una relación sexual, ¿sí? Y hablamos ahorita también de la doble protección que es supremamente importante, sobre todo para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Pues básicamente Ron se asombra, todos nos asombramos, todos hacemos esta cara cuando un primo, una familia nos dice, oiga, ¿usted qué me aconseja? ¿Cierto? No, eso es importante, generar diálogo y sobre todo romper los tabús en nuestros adolescentes, en nuestras mujeres adultas y también en la etapa de la perimenopausia. Recuerden que en la perimenopausia la mujer está en transición menopáusica y puede quedar en estado de embarazo, sí puede quedar en estado de embarazo. Por eso hay embarazos a los 49, a los 48, porque claro, tienen sus calores, están menstruando cada 2 o 3 meses y dicen, no, yo no quiero un embarazo y quedan en estado de embarazo. Y eso es un embarazo de alto riesgo. Y esas son las mujeres que están falleciendo en nuestro país. Las embarazos en adolescentes, los embarazos después de los 35 años y las mujeres que tienen factores de riesgo cardiovascular. Entonces, les hablaba de estos tres pilares fundamentales en la asesoría: la eficacia, la seguridad y la aceptabilidad. Estos tres son fundamentales. Siempre piensen en estas tres cosas cuando hagan una asesoría. La forma de uso es fundamental. ¿Por qué? Porque yo le voy a explicar cómo se toma la píldora, cuándo deben ir a control posterior a un dispositivo, cómo utilizar un preservativo. La disponibilidad es fundamental porque yo puedo decir, oiga, lo más adecuado para ti es un implantable, pero si no está disponible en la farmacia, ¿sí? O la reversibilidad es clave, porque si ella dice, no, es que yo quiero utilizar un método quirúrgico, pero es que de pronto en 3 o 4 años quiero tener un bebé, ¿será que el más adecuado es para ella? Y evaluar siempre la costo-efectividad. Todos estos ítems son claves a la hora de hacer un método de planificación y una buena asesoría. ¿Qué ventaja tienen los anticonceptivos orales?
quiero destacar dos muy importantes y es que reducen la incidencia de cáncer de endometrio y cáncer de ovario y mejoran la dismenorrea, mejoran ese dolor durante el ciclo menstrual. Aquí prendo 5 alarmas asociadas a la endometriosis. Bueno, recuerden que la endometriosis es una enfermedad benigna. 2, tiene un componente inflamatorio. 3, tiene un componente inmunológico, ¿sí? Y al ser crónica, pues yo la puedo controlar y afecta de forma importante el riesgo de fertilidad de una mujer. Bueno, aún no hay una causa establecida, pero yo la puedo sospechar, ¿cierto? Siempre pregunten en sus asesorías de métodos de planificación cómo son sus ciclos menstruales, ¿sí? Si son regulares, irregulares. Durante la menstruación, ese dolor la incapacita, ¿sí? Si la paciente la incapacita, tiene una alarma de sospecha de endometriosis. 2, ¿cuántos analgésicos tiene que tomar durante esa menstruación? No, es que tengo que tomar 2, 3. A mí es imposible ir al colegio, a mí es imposible ir a la universidad. Genera algo que se llama síndrome de fatiga crónica, y es decir, durante ese ciclo menstrual y durante su vida presenta que tanto dolor que ella quiere estar quieta, no quiere hacer ejercicio, no quiere hacer absolutamente nada, quiere estar en su casa, se puede tornar también irritable. Esa es la tercera alarma, ¿sí? Que tenga dolor, ¿cierto? Y no normalizar el dolor, que tenga que tomar varios analgésicos, que tenga el síndrome de fatiga crónica. La cuarta es si hay antecedentes, sobre todo en familiares de endometriosis, y ojo si ya está teniendo problemas de infertilidad. 3 de estas 5 pues se considera que habría que sospechar la endometriosis y es importante tenerla en cuenta. Bueno, ahora bien, ¿dónde se asesora Hermione? Esta es otra pregunta que les hago. ¿Será que ella busca un profesional de salud, una enfermera, un médico, un ginecólogo, cualquier profesional, o ahí le pregunta a su amiga? ¿Sí? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Cuál es el método, el primer método que utiliza una mujer? ¿El que le asesora a su amiga o el que le asesora a un profesional de salud? ¿Ustedes qué creen? Pregúntale a mí. De acuerdo. El 99, casi 90, por encima de los 90% es, oiga, ¿usted cuál está utilizando? No, es que estoy utilizando esta tableta y mire cómo me tiene el cabello, mire cómo me tiene la piel. No, eso es una maravilla, ¿cierto? Eso es espectacular y ese es el primer método que utiliza ella, pero no sabe cómo tomarse la pastilla, no sabe qué hacer si se le olvidó tomar la pastilla, no sabe si es la pastilla adecuada para ella, no sabe si ella se va a adherir a las pastillas, no sabe si puede tener una comorbilidad como epilepsia o como algún tipo de hepatitis que podría contraindicar algún método oral. Entonces, por eso lo que queremos es que la asesoría sea siempre hecha por profesional de salud. Entonces, ¿qué pasa con Hermione? Pues Hermione empieza a utilizar cualquier tableta, puede hacer un síndrome premenstrual, es decir, le da ansiedad, le puede dar depresión, le da angustia cuando empieza a tomar estas tabletas, y asimismo, Hermione no le dijo a su amiga que ella vapeaba, ¿cierto? Y vapear es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué es un factor de riesgo cardiovascular? Porque la AJA desde el año pasado, hace un año, dijo, mire, vapear daña las arterias, vapear daña el endotelio, vapear genera arritmias cardíacas, vapear genera un riesgo cardiovascular en las pacientes. Y es mal llamado vapeo, ¿por qué? Porque lo que menos tienen los cigarrillos electrónicos es agua. Eso lo que tiene son sustancias esenciales, ¿sí? Como base fundamental, y puede tener nicotina. Ah, bueno, lo que pasa es que yo estoy utilizando un vapeador de nicotina. Mire, sepa que los vapeadores de nicotina activan el sistema simpático, generan vasoconstricción coronaria, es decir, riesgo de infarto cardíaco, incrementan el riesgo de hipertensión arterial y genera arritmias en el corazón. Eso es importante entender, ¿sí? Y recuerden que el vapeador, los cigarrillos electrónicos surgen como una alternativa, entre comillas, más segura para dejar de fumar, no para que los adolescentes empezaran a utilizar los vapeadores. Y es que las personas que más utilizan los vapeadores son los adolescentes. Y el adolescente, cuando uno se acerca a él, le dice, doctor, es que yo no estoy vapeando nicotina, o sea, yo no tengo estos riesgos. Ah, no, está vapeando tetrahidrocannabinoides, perdón la palabra marihuana, está vapeando una sustancia que es inolora, que es incolora, pero que tiene un sabor exquisito a frambuesa, a cereza. Pues esas sustancias generan partículas químicas oxidativas, sobre todo partículas derivadas de la clorina, que activan la inflamación, que generan agregación plaquetaria y que incrementa el riesgo de trombos y disfunción endotelial. O sea que sí es un factor de riesgo cardiovascular. La invitación también es que pregunten a los adolescentes si están vapeando. Si usted le pregunta a un adolescente, ¿usted fuma? Ellos dicen que no. Pero si usted le pregunta, ¿usted vapea? Ellos dicen, sí, yo vapeo. Bueno, para ellos fumar no es sinónimo de vapear y es importante evaluarlo en nuestros adolescentes. Bueno, ahora, ¿quiénes vapean más
en la edad escolar. ¿Ustedes qué creen? ¿Vapean más las mujeres o los hombres? Pues tristemente vapean más las mujeres que los hombres en edad escolar. Es decir, esta fue una encuesta que fue el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas del año 2022, hecho acá en nuestro país, en Colombia. ¿Sí? Y vapean más las mujeres que los hombres, tanto en incidencia, es decir, cada vez están vapeando más mujeres, pero en prevalencia es en un momento dado. ¿De qué edades pueden empezar a vapear? Mire, pueden empezar a vapear desde los 12 años, ¿sí? Es decir, vapean en nuestros colegios. ¿Por qué? Porque el vapear es como un esferito, los pueden haber visto, son unas sustancias que se cargan con USB, los meten en su jardinera, en su pantalón, van al baño, vapean, nadie supo que vapeó, porque no huele, porque es inolora, porque es incolora, pero tiene un sabor exquisito. Bueno, y es una prevalencia de 8, ¿sí? Mire, de 8. De 17 a 18 casas alcanza casi a duplicar a un 14% de prevalencia. ¿Dónde se consolida? Sobre todo se consolida acá a los 17 a 18 años. Eso es muy importante preguntar a los adolescentes. Ahora, ¿qué ciudades vapean más? Mire, perdón, Caldas, Antioquia y Risaralda. O sea, el eje cafetero, y ustedes están acá con una alta incidencia de prevalencia en población escolar, no en población adulta, en población escolar. Por eso es importante que pregunten a sus adolescentes si están vapeando, les expliquen que vapear no es seguro, que vapear genera daño, y si está vapeando, esa mujer y esa adolescente ya tiene un factor de riesgo cardiovascular. Y si ya tiene un factor de riesgo cardiovascular, pues yo debería preguntarme si le puedo asesorar un método de planificación que tenga estrógeno o un método de solo progesterona. Y aquí es donde yo enrolo el mismo concepto. Hay dos tipos de vapeadores, pues hay dos tipos de métodos de planificación hormonal. Lo que tiene estrógeno lo llamamos combinado, lo que no tiene estrógeno lo llamamos de solo progesterona. ¿Por qué se clasifican así? Porque miren, los combinados que tienen estrógenos generan un efecto procoagulante, así sean cargas bajas de estrógenos o cargas muy altas de 50. Ya tenemos métodos combinados de 20 microgramos, pero independientemente sea alta o baja la carga estrogénica, genera un efecto procoagulante. ¿Eso qué quiere decir? Que en el hígado y el endotelio vascular activa la cadena de coagulación. ¿Son malos? No, son muy buenos. Son adecuados, son pertinentes, siempre y cuando la mujer no tenga factores de riesgo cardiovascular. Eso es supremamente importante. Si la paciente hace ejercicio, se alimenta bien, no tiene sobrepeso, no tiene obesidad, pues yo le puedo asesorar un método con carga estrogénica. Pero si tiene factores de riesgo cardiovascular, lo ideal es iniciar métodos de solo progesterona porque no incrementan el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Excepto, toda ley o toda norma siempre tiene un excepto, y el excepto es la inyección trimestral o el acetato de medroxiprogesterona. Y ya lo vamos a ver por qué y qué estudios avalan de que una alta dosis de progesterona también puede generar un efecto procoagulante. Esto es lo que hacen los estrógenos en la cadena de coagulación. Incrementa el factor 7, incrementa protrombina, incrementa dimerodesa. Acuérdense de esta imagen, porque esta imagen muy igual, muy parecida, lo vamos a ver con los efectos que genera la obesidad abdominal. Estos mismos efectos lo genera la obesidad abdominal. Entonces, si yo tengo una paciente con sobrepeso o obesidad, le pongo un método con estrógeno, ¿cierto? Pues yo ya le genero dos factores de riesgo tromboembólicos. Ahora, si ella no tuviera factor de riesgo, pues no hay ningún problema. Listo. Entonces llega la paciente, llega Hermione a la consulta y nos dice, bueno, doctor, yo quiero iniciar a planificar, ¿sí? Y la asociación de trombosis hemostasia, pues uno diría, bueno, si ella es candidata a un método hormonal, la siguiente pregunta es, ¿será que le pongo un método con estrógeno o un método sin estrógeno? ¿Sí? Y la asociación de trombosis hemostasia el año pasado hizo este resumen fantástico y nos dice, mire, haga 5 preguntas sencillas para saber si le pone un método con estrógeno o no. Primero, si usted ya tuvo trombosis venosa profunda en piernas, en parte de embolia pulmonar o evento tromboembólico cerebral, no le ponga estrógenos. Perfecto, hasta ahí fácil. Si tiene historia familiar, es decir, papás o hermanos que son de primera consanguinidad, tuvieron eventos tromboembólicos, no le ponga carga estrogénica. Si tiene alguna actividad maligna, sobre todo 2 cánceres, cánceres diagnosticados, ¿cierto? Cáncer de mama y cáncer de endometrio, no le ponga estrógeno. Ojo, la enfermedad fibroquística de la mama no hay ningún problema. Ya lo vamos a ver en los criterios de elegibilidad de la OMS. No hay ningún problema en enfermedad fibroquística de la mama. ¿Ok? Pero en cáncer de mama y cáncer de endometrio no pongan estrógeno. Miren esta. En obesidad, no pongan estrógeno. Tiene un asterisco porque también dice ojo en sobrepeso. No ponga carga estrogénica. Otros factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, dislipidemia, no ponga carga estrogénica. Entonces, ¿qué me queda? Pues que el hombre planifique, ¿cierto? Y me quedan los métodos hormonales o los métodos quirúrgicos. ¿Cuáles métodos hormonales? Los métodos de solo progesterona.
Es decir, píldoras únicas de progesterona como la drospirenona, porque ya existe una píldora de solo progesterona. A veces lo que tenemos en nuestro concepto es que todas las píldoras son combinadas, ¿no? Ya existe una píldora que es de solo progesterona. Si la paciente quiere utilizar una píldora, pues ya es disponible una píldora. Si ella quiere o tiene disponibilidad de un dispositivo intrauterino, pues ya existe, que es el dispositivo levonorgestrel y el implantable. ¿Por qué asesorar estos en mujeres con factores de riesgo cardiovascular? Porque miren, estos tres métodos, la drospirenona de 4 miligramos no micronizada, se toma 24/4, o sea, 24 días de molécula activa de progesterona, 4 días de descanso, no incrementa el riesgo cardiovascular, no incrementa el riesgo tromboembólico. El dispositivo intrauterino de levonorgestrel no incrementa el riesgo tromboembólico. El implantable no incrementa el riesgo tromboembólico. Es decir, la asesoría de un método de planificación en mujer que tenga cualquiera de estas 4 o 5 condiciones se nos reduce a una asesoría de método hormonal a solo estos 3. A solo estos 3. De esa manera yo tengo un método seguro, eficaz y evalúo la aceptabilidad. Si ella quiere una píldora, hay una píldora. Si quiere un dispositivo, está disponible el dispositivo. Y si está adecuado el implantable, pues el implantable. ¿Sí? Hay que tener cierta precaución con el implantable, sobre todo en mujer con sobrepeso y obesidad, porque puede incrementar, en algunas cohortes puede incrementar un poco el peso, ¿sí? Pero no incrementa el riesgo tromboembólico. Entonces, pensando en desenlaces duros, pues no hay ningún problema. Bueno, ahora miren la inyección trimestral, el acetato de medroxiprogesterona. Tiene un OR de 2.2 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Duplica el riesgo tromboembólico. Y ya lo vamos a ver bajo qué estudios. Mire el anillo vaginal. Es muy bueno, es adecuado, pero creíamos que el anillo vaginal al ser local no incrementaba el riesgo tromboembólico y sí lo hace. El parche transdérmico, es decir, de aquí en adelante, todo lo que tenga estrógeno y progesterona, ¿sí? No estrógeno y progesterona, pues no en pacientes o mujeres que tengan factores de riesgo cardiovascular. No, de resto no hay ningún problema. Ahora, a mayor carga estrogénica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el colorcito? Mire, tenemos 10, 20, a mayor carga estrogénica, pues mayor riesgo tromboembólico. Estos que tienen de 50 o más, ojo con esas pacientes. Recuerden que muchas de las mujeres adolescentes buscan las píldoras, ¿es para qué? Para el control del acné, y está muy bien, y dermatología lo utiliza bien, ¿cierto? Y es un método que puede coayudar en el control del hirsutismo, en el control del síndrome ovario poliquístico, en el control de, obviamente, de este tipo de pacientes, pero, ojo, evalúen antes de decidir los factores de riesgo cardiovascular para no causar un daño. Miren, a mayor carga, pues mayor riesgo tromboembólico. ¿Qué pasa con la inyección trimestral? Pues que la inyección trimestral genera un efecto agonista, tanto los receptores de progesterona, buen método de planificación, altamente eficaz, se aplica cada 3 meses, hasta ahí no hay problema, pero genera un efecto agonista en los receptores glucocorticoides. ¿Esto qué quiere decir? Que activa el receptor glucocorticoide, activa el receptor PAR1 y genera riesgo o elevación de la trombina. Eso desde el 1998 lo advirtió la Organización Mundial de la Salud, con un riesgo 2.2, pero el intervalo de confianza no era estadísticamente significativo. Desde 2016 lo sabemos, con esta revisión sistemática hecha por Tepper y colaboradores, donde sale el famoso riesgo tromboembólico 2.2, pero con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Entonces, a partir de ahí y desde el 2022, la Organización Mundial de la Salud actualizó la asesoría de métodos de planificación posparto. Entonces, fíjense en esto. ¿Yo qué puedo asesorar en posparto? ¿Cierto? De forma inmediata puedo iniciar píldoras de solo progesterona como la drospirenona, el implante anticonceptivo o cualquiera de los dos DIU, es decir, los mismos que habíamos visto que no incrementan el riesgo tromboembólico, porque recuerden que el embarazo es el estado fisiológico donde una mujer tiene más riesgo tromboembólico, pero pues sale a su etapa de puerperio y es la segunda etapa donde tiene más riesgo de eventos tromboembólicos. Entonces, de esta manera, yo tengo que utilizar un método que no tenga estrógeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede pasar por la leche materna, pero también porque le puedo generar un riesgo tromboembólico a la paciente. Entonces, ahí se me reducen. De forma inmediata yo puedo iniciar las píldoras de solo progesterona. No tengo que esperar 21 días, lo puedo hacer de forma inmediata. Puedo colocar un implantable, puedo colocar cualquiera de los dos DIU. El anillo vaginal de solo progesterona no lo tenemos disponible en Colombia, esperamos que llegue, pero yo lo pudiera usar, es decir, 4 semanas después, un mes después. Y mire dónde está la inyección trimestral, ¿cierto? Que es uno de los métodos más utilizados en posparto, pero la OMS desde el 2022 dijo, ojo, mire, utilícenlo 6 semanas después del posparto, ¿sí? 6 semanas después del posparto. No lo utilicen de forma inmediata. ¿Por qué? Porque puede tener un riesgo tromboembólico importante. Y los combinados, ya lo sabemos,
6 meses después por la carga estrogénica. Asimismo, cualquier paciente que inicie estos de semáforo verde, pues no hay ningún problema, puede continuarlo hasta los 2 años, ¿cierto? Y básicamente evita un periodo intergenésico corto y disminuye el riesgo de una morbimortalidad en esa mujer. Bueno, ahora, ¿qué es el concepto de anticoncepción post-evento obstétrico? Pues es la asesoría de método de planificación en las 48 horas post-evento, es decir, a las 48 horas después de un parto, después de un aborto, sea un parto por cesárea o un parto por vía vaginal. ¿La inyección trimestral me sirve como método posparto o post-evento obstétrico? Pues en posparto sí, 6 semanas, pero post-evento obstétrico no, porque la OMS me dice utilícela 6 semanas después del posparto, pero la paciente debe salir con un método a las 48 horas. Es decir, yo puedo asesorar cualquiera en posevento obstétrico de estos. Ahora, quiero hacer una claridad, y es que si la paciente tuvo un aborto, pues yo pudiera iniciar un combinado sin ningún problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella no va a lactar. Porque ella no va a lactar. Entonces no hay problema. Yo acá, este rojito en posevento obstétrico pasa a ser verde en eventos posaborto. Bueno, posaborto. Bueno, y asimismo lo que se hace es reforzar la consejería, brindar el método seleccionado antes de la salida de la institución. Eso es supremamente importante y eso es una garantía fundamental en todas las usuarias. Ya vimos el mecanismo de acción de los métodos a base de solo progesterona. ¿Qué queremos a toda cabalidad? Pues que Hermione no quede embarazada en su etapa de adolescencia, que ella quede en embarazo cuando ella lo planee. Por eso hablamos de planificación familiar, no de anticoncepción, ¿sí? No es efecto negativo. Oiga, no, cuidado con el embarazo, no. Cuando quieras buscar un embarazo, planéalo junto a tu pareja o planéalo tú solita, porque también lo puede planear ella solita. Otra ventaja que tiene la drospirenona es que tiene 24 horas de olvido, es la píldora que tiene mayor vía de olvido. Es decir, si se la toma todos los días a las 7 de la mañana y tenía parcial, se le olvidó, pues tiene hasta las 7 de la mañana del siguiente día para tomársela. Si se le olvidó, pues tómese rápido la píldora, ¿cierto? Eso es fundamental, pero cuando pase la vida media de olvido hay que utilizar doble protección y eso utilice el preservativo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? 7 días. ¿Para qué? Para volver a bloquear el eje hipotálamo, hipófisis, ovario y recordar que lo mejor de las píldoras es tomarlas siempre a la misma hora, en el mismo lugar. Ya existen aplicaciones en celular, puede poner su alarma para evitar que no se le olvide tomarla. Pero las 24 horas de olvido es una gran ventaja y un diferencial que tiene la drospirenona sola o combinada con carga estrogénica, pero existe sola y eso es fundamental. Tiene un efecto también que se llama efecto antimineralocorticoide, es decir, bloquea la actividad de la aldosterona en el riñón, evita retención de sal y no hay aumento de la presión arterial. Este efecto antimineralocorticoide se ha evaluado en estudios sobre todo y se esperan las publicaciones en mujeres que han tenido preeclampsia o eclampsia, que ayuda sobre todo a controlar la presión arterial. Ahora, si la paciente no tiene hipertensión, pues no hay ningún problema, no hay alteraciones en los niveles de potasio ni tampoco genera riesgo de hipotensión. Bueno, será, ¿y qué sucede si a Hermione le da acné? Pues recuerden que la drospirenona solita tiene 30% de actividad antiandrogénica. Es decir, yo no tengo que buscar una carga de alta estrogénica, no. Lo que yo puedo utilizar es una carga pequeña, sin carga estrogénica, sin incrementar el riesgo tromboembólico, pero me puede ayudar a controlar un acné leve o moderado sin necesidad de tener carga estrogénica. Yo voy escalando el manejo. No iniciar con una supercarga estrogénica, sino iniciar métodos de solo progesterona e ir escalando la carga estrogénica. Finalmente, esto es lo que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que la categorización de los métodos de planificación va de 1 a 4. Categoría 1 es que yo los puedo utilizar. Recomienden métodos de solo progesterona en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, diabetes, tabaquismo, vapeo, obesidad y mujeres mayores de 35 años. Esto es un método altamente seguro, eficaz y altamente adherido a la paciente. Categoría número 2, el beneficio es mayor que el riesgo, yo lo puedo utilizar. Nunca puedo utilizar métodos categoría 3 o 4. Entonces, esta es la actualización de la OMS que la hizo ahorita en 2022. Se espera que en noviembre de este año actualice nuevamente los criterios o haga unos ajustes en los criterios. Mujeres con múltiples factores de riesgo cardiovascular, mayores de 35, fumadoras, diabetes, hipertensión, que tengan dislipidemia, LDL alto, HDL alto. No coloque métodos combinados, ni coloque orales combinados, ni inyectable mensual, porque la inyectable mensual tiene estrógeno y progesterona, ni parche ni anillo vaginal combinado. ¿Qué opción me queda? Pues me queda lo que ya hemos visto. Categoría número 2,
píldoras de solo progesterona como la drospirenona, el implantable o cualquiera de los dos dispositivos y evalúe paridad satisfecha. Entonces, de esta manera yo estoy seguro con estos métodos en mujeres con factores de riesgo cardiovascular. Lo mismo sucede en una mujer con hipertensión. Mire, categoría número 3, los métodos que tenga estrógenos. Dislipidemia complicada, categoría número 4. Ojo con esa dislipidemia complicada. Tengan mucho cuidado, ténganla en cuenta porque le pueden causar un daño. Ahora, si no hay dislipidemia con complicaciones, pues pueden utilizar cualquier método. Bueno, en lupus, miren, lupus lo único que muestra hasta el momento la evidencia es método no hormonal, o sea, o asesore DIU de cobre o método quirúrgico en o en su pareja, pero no hay evidencia fuerte ni en métodos de solo progesterona ni en métodos combinados. Ya hay estudios y cortes de métodos de solo progesterona, pero aún no han salido los resultados. Por ahora en pacientes con lupus, enfermedades tipo artritis reumatoide, ¿cierto? O enfermedad del sistema inmunológico, por favor asesore solo métodos no hormonales. Ahí sí quiero ser claridad. Miren en migraña con aura. No coloquen combinados, porque recuerden que el aura lo que hace es que la cefalea con aura es dependiente del pico estrogénico que vimos en el ciclo menstrual y puede aumentar más esa cefalea. Y las migrañas con aura se consideran que aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces yo puedo utilizar lo mismo. Mire, categoría número 2 de inicio en píldoras, en inyectable de solo progesterona y ojo con la inyectable de solo progesterona que lo vimos bajo estudios observacionales. Eso se me olvidó decirle que la evidencia de la inyectable mensual es solo estudios observacionales, pero son cortes muy importantes. Los implantables, ¿sí? Y los dispositivos. Bueno, ¿en qué paciente no utilizar métodos orales? No orales, no se puede utilizar orales. ¿En qué pacientes? No orales en pacientes que tengan o tomen tratamiento anticonvulsivante. Es decir, una paciente con epilepsia que tome fenitoína, carbamazepina, que tome topiramato, que esté tomando levetiracetam, pues no utilice oral. ¿Qué es lo que sucede? Que se absorbe muy bien el anticonceptivo oral, se baja la absorción del anticonvulsivante y puede exacerbar un episodio convulsivo. Bueno, entonces no utilicen con este tema de interacción medicamentosa. Este es el manual, se llama Manual de Planificación, edición 2022, trae todos los métodos, trae todos y cada uno de las ventajas, riesgos, beneficios, contraindicaciones y trae un apartado muy importante que se llama apartado asesoría de método de planificación en mujer con VIH-Sida. Bueno, con mucho gusto si quieren yo se los puedo compartir. Finalmente quiero resaltar el sobrepeso y la obesidad. Mire, más de la mitad de la población desde 2015, nuestra población colombiana adulta tiene sobrepeso y obesidad, pero las mujeres tienen más obesidad abdominal. Ahora, ¿será que todas ellas tienen un método de planificación adecuado? ¿Cierto? ¿Cómo identificarlo? Pues ya sabemos por el índice de masa corporal, pero mire qué pasa si ustedes a una paciente que tiene sobrepeso y obesidad le ponen un método con carga de estrógeno. Si tiene sobrepeso, 40% de riesgo tromboembólico y si tiene obesidad, 110%. Por eso en paciente con sobrepeso y obesidad no le pongan método de planificación combinado. Por favor, inicien métodos de solo progesterona y si ella quiere un oral, pues ya está disponible. Ahora, siempre hay que evaluar, ir más allá de solo el índice de masa corporal y evalúen el perímetro abdominal de las pacientes. Miren, una mujer que tenga un perímetro abdominal adulta mayor a 80 ya tiene un aumento de problemas metabólicos y cardiovasculares. Si es menor a 80, pues no hay problema, ¿cierto? Pero la obesidad abdominal es la que genera resistencia a la insulina, es la que genera un riesgo elevado de eventos tromboembólicos, es la que genera un riesgo cardiovascular. ¿Para qué? Para infartos cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Mujer con un perímetro abdominal mayor a 80, de preferencia inicien métodos de solo progesterona. Bueno, y les decía, mire lo que hace la obesidad central. Activa factor 7 a factor 7 activado, protrombina a trombina, fibrinógeno a fibrinógeno activo, plasminógeno a plasmina, es decir, activa la cadena de coagulación. Yo le pongo un estrógeno, tengo dos factores que activan la cadena de coagulación y por eso no se recomienda. Hasta el momento la drospirenona ha tenido 0 eventos tromboembólicos, asesorar de forma adecuada los métodos de planificación impacta, como lo vimos dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, esto de adolescentes ya lo vimos. Lo que quería rescatar es esto, mire, la primera causa de eventos tromboembólicos en mujeres menores de 35 años, mire, mujeres menores de 35 años es su método de planificación, ¿sí? Ojo, en el 53% de los casos, la mujer menor de 35 años hace un evento tromboembólico por su método de planificación. Es la primera causa, es el principal factor.
¿Y dónde es donde más planifican las mujeres? Pues en la etapa de edad reproductiva, que fue lo que vimos. Entonces, ojo, si hay factores de riesgo cardiovascular, es mejor que inicien métodos de solo progesterona. Ya vimos esto y es que básicamente la drosterona no compite con el receptor y no genera hipotensión. Quiero terminar con esto y es que es importante que hagan siempre una asesoría con un profesional de salud como ustedes. No se asesoren de la amiga, no se asesoren del farmacéutico. Pidan una cita, inviten a sus familiares a pedir una cita. Si ya están planificando, pues hagan control y periodicidad del control de método de planificación, pero sobre todo si está utilizando un método seguro bajo sus enfermedades coexistentes y bajo sus factores de riesgo. Nosotros diseñamos esta ruta, se llama Ruta Encuentra tu paciente cero. ¿Y qué es una paciente cero? Pues es una paciente que no tiene y que no se le recomienda utilizar estrógenos. Y ya lo vimos, es una paciente con sobrepeso, obesidad, fumadora, vapeadora, hipertensa, diabética, antecedente familiar o personal de trombosis venosa profunda. ¿Le van a colocar un método de estrógenos? No, si tiene más de un factor de riesgo, inicien métodos de solo progesterona. Si no tiene factores de riesgo, cualquiera de los dos, solo de progesterona o combinados, y con eso yo estoy totalmente tranquilo. Bueno, y finalmente lo que queremos decir es, cada mujer es única, su método de planificación es único, pero recuerden que todo cambia cuando hay factores de riesgo cardiovascular. Bueno, espero haberles resumido de forma importante pues esta evidencia. Voy a colocarles también aquí el post-test para que lo podamos hacer. Ay, juepuch, perdón, creo que sí entré aquí al post-test. Sí, creo que ese es el post-test. A ver. Sí, pues que no recuerdo, perdóname en un momento. Bueno, yo aprovecho mientras el doctor encuentra el enlace del post-test para informarles que el día de hoy, digamos, va a ser la única valoración que nosotros vamos a tener por parte de tanto de la organización, es decir, de Promedan, como de Exceltis. ¿Listo? Así es que es súper, súper importante que todos diligencien el post-test. ¿Por qué? Porque Exceltis nos va a generar unas constancias de participación. ¿Listo? Para esta sesión. Así es que muy juiciosos, por favor, Por con el favor, post-test. es fundamental, no para saber cuánto sabían antes, no, cuánto aprendimos de esto. Y para nosotros es importante que lo puedan realizar, sobre todo para uno saber cuánto aprendieron, si el mensaje fue claro, si se entendió de forma importante. También lo que vean para mejorar, lo que ustedes consideren que sea pertinente, pues estamos siempre abiertos para colaborar. Somos fiel creyentes de la educación médica continuada, creemos que a partir de ahí es que nosotros podemos aprender y esto es, como siempre digo, es un trabajo conjunto. Bueno, aquí les dejo el enlace del post-test. Ya también les compartí el link del post-test en el chat. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda, pregunta. Doctor, sí, en el chat tenemos una pregunta Bueno, y sí, te es por encargo ahí que me parte ayudes, doctora, de para la dejarles acá doctora, el link del post-test. claro que sí, de la doctora Catherine. ¿Hasta qué edad Ujú. máxima puede una mujer usar métodos anticonceptivos? Y esa es una pregunta supremamente interesante. Lo que se recomienda es que la mujer pueda planificar hasta la perimenopausia. Recuerde que la perimenopausia implica la etapa de transición menopáusica. Y la transición menopáusica es que esa reserva de óvulos, ¿sí? De esos ovulitos se van acabando. Entonces la mujer menstrua cada 2 o 3 meses. En la perimenopausia se recomienda planificar hasta esta etapa de la mujer. Y sobre todo como es una mujer mayor de 35 años, ¿sí? Y en esta etapa, pues idealmente es iniciar métodos de solo progesterona para luego evaluar si es una paciente candidata o no a terapia de reemplazo hormonal. Recuerde que la terapia de reemplazo hormonal no es un método de planificación, las cargas son diferentes, pero la pregunta, la respuesta puntual es hasta la perimenopausia es fundamental que la mujer planifique, ¿sí? Y lo que se busca también en perimenopausia, y lo digo abiertamente, es evalúe la paridad satisfecha de esa paciente, ¿sí? Porque si la paciente no está buscando un embarazo a los 43 años, pues ¿qué es lo mejor? Pues tratar de hablarle y explicarle la importancia de hacer métodos quirúrgicos, ¿sí? Y no asumir un riesgo de forma importante. Ah, no, que ella no quiere operarse, pues inicialmente ir por un método no de carga estrogénica sería mi consejo. Pero hasta la perimenopausia es la asesoría adecuada. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, observación? Doctor, nos preguntan que si usted nos puede compartir las memorias, pues, que ahorita nos, Sí, por favor, sí, con intenten de muchísimo llegar al gusto. correo electrónico y yo me encargo de replicarlas. Claro que sí, claro que sí, claro que sí.
Bueno, yo creo que no más preguntas. Muy juiciosos, por favor, con el post-test, chicos. Por favor, como les mencioné ahorita, es tanto el punto de control de Exceltis para la generación de certificados como de nosotros para confirmar quiénes estuvieron presentes el día de hoy. Listo. Listo, muy bien. ¿Alguna otra observación, inquietud? Doctora, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención prestada. Recuerden que Exceltis es un aliado estratégico en todas y cada una de las etapas de la mujer. Cualquier duda, pregunta, escríbanos, por favor. Se pueden escribir a nuestro portal. Ahí toda esta evidencia la van a encontrar también. Ahí está todas las evidencias de las charlas que nosotros realizamos. Y nada, pues cualquier tema de interés o cualquier cosa, pueden escribirnos a través de la página, a través de nuestras redes sociales o básicamente pues a través de la doctora Juliana, no hay ningún problema. Deseándoles un excelente día y listo. Bueno, Gracias totales a Exceltis por la oportunidad, doctora, a usted por esta sensibilización tan maravillosa. Yo creo que cerramos con broche de oro los bloques de capacitaciones exclusivos para nuestra organización y a cada uno de los participantes que se conectó con nosotros. Ustedes saben que pues, son la razón de ser para propiciar estos espacios formativos. Bueno, nuevamente nos están solicitando el enlace del post-test, claro que sí, ya se los comparto, se los recuerdo, el doctor lo sabe, lo había puesto gracias. en el chat. Ahí está. Igual, por ejemplo, a Yanitza Tarazona también se le hizo llegar vía WhatsApp, es nuestra directora de Urabá, para que lo replique con los compañeros de trabajo y a Laura Rivera también se lo estaré extendiendo. ¿Listo? Muy bien. ¿No? Un grandioso día para todos, que estén muy bien. Igualmente, Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. hasta luego.